Shalom a todos, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Edo, desde esta comunidad hebrea en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Compartimos el estudio de una nueva porción de la Torah, la número 20, que se llama Tetzaveh, como está enunciado. Ocupa el final del capítulo 27, los capítulos 28, 29 y los 10 primeros versículos del capítulo 30. Tetzaveh tiene la interpretación de ordena, manda. Las traducciones habituales que manejamos en la lengua española dice mandarás, ordenarás, y están en tiempo futuro. Y aquí lo que vamos a aprender más que nada es entender cómo luce el sacerdote, el sumo sacerdote que iba a ser separado para ejercer en el Mishkan, el templo que en la porción anterior se había dado las instrucciones de cómo construirlo, medida por medida, pieza por pieza, elementos que lo integrarían. Vamos a estudiar, porque hay mucha información y no quiero que sea largo el tiempo. Así como la porción anterior era la charla entre un maestro mayor de obras y su arquitecto que le daba las instrucciones para construir el Mishkan parte por parte, instrucción por instrucción. Aquí lo que tenemos es una charla entre un sastre de alta costura que le brinda los moldes al grupo de trabajo, a los modistos, para que puedan hacer un uniforme, una vestimenta, lucir acorde a lo que el Eterno necesita. Los versículos iniciales hablan de que Aarón, que es el sumo sacerdote, va a lucir para gloria y esplendor de la santidad del Eterno. Esa era la instrucción y el propósito de esta confección. Esta charla se va a desarrollar en el corazón de esta porción, pero antes y después de esto hay dos tópicos que vamos a tratar y que van a mostrar cómo traerlo a nuestra vida y entender cómo desarrollamos esto que vamos a hablar. Vamos a hablar desde el comienzo, antes de hablar de las vestiduras, y el comienzo tiene que ver con esta palabra, ordena, manda. Vamos a leer los primeros versículos para comprender de qué estamos hablando. El versículo 20 del libro de Shemot o de Éxodo, en el capítulo 27:20 dice: y tú ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva, prensado para iluminación, para encender la luminaria constante. En la tienda de reunión, fuera de la cortina divisoria que oculta el arca del testimonio, Aarón y sus hijos la deberán disponer desde el anochecer hasta la mañana. Este es un estatuto eterno para todas las generaciones de los israelitas. Estamos ante una instrucción que sí o sí está vigente, porque dice: para todos los israelitas será de generación en generación vigente. Y la instrucción es, manda, como dice aquí, ordena. Y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para encender las luminarias, para mantenerlas constantemente encendidas. Esta es la instrucción. Tetzaveh dice ordena, pero acá dice y tú ordena. Y nos encontramos con esta primera palabra, que es veatá. Veatá significa y tú. Acá lo vamos a aclarar para que sea mejor el proveer. Y tú. Y tú tetzaveh. O sea, beatá tetzaveh. Y tú ordena. ¿Qué encierra esta palabra? Si yo saco esto y leo sin ello, ordena a los israelitas que te traigan. Estamos sabiendo que Moisés está empezando a terminar los 40 días. Está en plena reunión de intimidad con el Eterno, y el Eterno le está dando todas las instrucciones para cuando descienda tenga trabajo para poner por obra. Esta es toda la teoría. Estos son los planos tanto de la casa como los moldes de la
puesta en marcha de la indumentaria. Entonces, si yo saco y tú, la oración no pierde gramaticalmente efecto, porque está hablando de un sujeto tácito, así se califica en gramática, un sujeto que está implícito en la oración. ¿Por qué es necesario que aparezca? En la Torá no hay nada de más, no hay nada de menos, está lo necesario. Y tú, esta palabra Beatá, tiene este grupo de letras, la letra Vav, Alef Tav y Hei. Y vamos a entender qué significa. La letra Vav representa a la humanidad. Vav es el alma, es esto. Esta es la letra Vav, en el nombre del Eterno. Y esta representa al hombre, al alma, el hombre, alma. Vamos rápido. Las letras Alef Tav representan al alefato, representan el poder del Eterno en la creación. Alef Tav es la plenitud del alefato, es toda la fuerza. Cuando en hebreo, voy a mostrar una palabra, cuando en la Torá aparecen las letras hebreas, los espacios blancos representan la luz, pero las letras representan la manifestación material de la luz. Esto es muy importante comprender esto. Y Hei es la letra de la creación, Hei es manifestación. Entonces, esto es manifestación. Y esta es la plenitud del poder de la luz. ¿Qué nos está diciendo Beatá? Beatá es la combinación de la plenitud del Eterno manifiesta en el alma. Y está acompañado por una instrucción, ordena. ¿Y tú? El mensaje es, tiene que haber conciencia de un poder en el alma para poder manifestar la plenitud del Eterno. Este es el primer regalo de esta porción, es la primera expresión poderosa de una palabra que gramaticalmente no necesariamente tendría que estar presente. Esto es lo que nos dice Beatá. Antes de hablar sobre el aceite, yo quiero hablar de la segunda palabra que es Tetzabé. Tetzabé significa ordena, mandarás, pero Tetzabé deriva de la palabra hebrea Tzebet, la raíz de la palabra Tetzabé es Tzebet, que significa unir. Por lo tanto, unir más que una orden, Tetzabé más que una orden, más que un mandato, es conectar, unir la luz divina con la materia oscura. Y el canal de luz es el alma del hombre. Esto es otro regalo. Tenemos que entender que cuando nosotros conectamos con el Eterno, lo que estamos trayendo es luz a una materia oscura, un plano donde la luz no es propia. Llegamos acá. Lo que hace el alma es traer esta luz que está aquí, hace Tetzabé, lo canaliza y esta dimensión que es fundamento, Yesod, lo materializa en el reino que es Malhut, y eso es lo que se ve. Cuando nos ven, tendría que suceder que vean personas luminosas. Cuando te vean a ti, cuando me ven a mí, como canales de luz del Eterno, tienen que ver personas luminosas con palabras sabias, con consejos oportunos, con actos luminosos. Esta es la explicación. La Torá dice, manda que los hijos de Israel te traigan aceite puro de olivas machacadas. La palabra molido o machacado en hebreo es katit. Estas son las letras Kaf, Tav, Yod, Tav. Estas letras
tienen un valor numérico. 400 tiene la Tav, 10 tiene la Hei y 20 tiene la Kaf. Si sumamos eso da 830. ¿Qué importancia tiene que sea aceite molido machacado? Que 830 es la suma de 410 más 420. ¿Qué son estos números? ¿Qué importancia tienen en esta palabra en medio de la instrucción? Que 410 años es el tiempo que duró el primer templo, el que construyó Salomón, y estuvo 410 años de pie hasta que Nabucodonosor de Babilonia lo terminó quemando y destruyendo. El segundo templo, restaurado por Nehemías, Esdras y Zorobabel, duró 420 años, hasta el año 70 de la era cristiana o de la nueva era, del nuevo tiempo. Lo que está hablando esta porción está dando el mensaje profético que el templo iba a ser molido y vuelto a moler. Pero en la instrucción leemos 2 veces el sentido de iluminar. Dice la Torá: aceite puro de oliva prensado o molido para iluminación, para encender la luminaria constante. Para iluminación, primer templo. Para encender la luminaria, segundo templo. Constante, el tercer templo. Hay un mensaje profético de que va a aparecer un tercer templo. Y ese tercer templo no tiene demolición, no va a estar aplastado. Tenemos que entender también que este trabajo de moler, de prensar olivas para extraer aceite, es un trabajo pesado. Cada pepita de oliva, cada carozo de oliva puede dar hasta como mucho una gota de aceite, una gota grande, pero una gota al fin. ¿Cuántas olivas, cuánto trabajo es necesario para esto? Bueno, el trabajo de prensado que tenían que hacer los hebreos allá afuera era muy fuerte. Los israelitas tenían una tarea muy pesada, pero iba a producir luminaria. Ahora lo vamos a traer a nuestros días. La instrucción dice: te traigan. Eso significa te traigan a ti, no a mí. Eso está diciendo el Eterno. ¿Por qué te traigan a ti? Y uno puede decir, bueno, pero era la única persona física que representaba al Padre Eterno. No es así. La expresión te traigan, porque podría decir traigan directamente, pero te traigan a ti. ¿Qué pasa con que Moisés tenga que recibir ese aceite para producir luz? Lo que está diciendo el Eterno es: yo soy la luz. Yo soy luz. Yo todo lo que hago es proveer luz. Yo no necesito que me traigan a mí. Lo que yo necesito es que te traigan a ti, porque el que necesita luz eres tú. Este mensaje tiene que ver con nuestra conciencia. Nuestra conciencia, si no tiene un alma iluminada, porque los hijos de Israel representan el alma, Moisés representa la conciencia. Y si el alma no presiona las pepitas de oliva para que salga aceite que encienda las luminarias y las mantenga encendidas constante, la conciencia no se despierta. Por eso le dice que te traigan a ti. Traído a nuestros días, la instrucción es: conciencia, decirle al alma, despertáis, decirle al alma que trabaje duro con el ego, la pepita de oliva, para que produzca el elemento, el potencial espiritual que tiene que ver con la iluminación, la conexión del alma con el mundo superior, con esta dimensión. Keter, Binah y Jokmah y Binah.
donde está la sabiduría y el conocimiento del Eterno, el entendimiento del Eterno. Esto es lo que está diciendo esta frase. Estamos en el primer versículo y tenemos muchísima información. Aparece la palabra aceite. Shemoná es en hebreo la palabra aceite. Shemoná, Shin, Mem y Nun es la escritura de esta palabra. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué va a representar para nosotros? Es el potencial espiritual que tiene cada uno de nosotros. Todos tenemos un potencial, pero hay que encenderlo. Y para encenderlo, primero hay que provocarlo. Para provocarlo hay que poner la aceituna, la pepita, el ego en molienda, en trituración. Si yo no trabajo mi ego, si no lo hago bajar, si no lo aprieto, no lo exprimo, no hay aceite. Y si no hay aceite, no hay que encender. Y si no hay nada que encender, hay un potencial espiritual que no voy a descubrir que yo tengo. El potencial espiritual está en toda persona. Y cuando nos acercamos al proveedor de ese potencial espiritual, salta esta orden. Ordena al alma que produzca aceite puro para encender, activar el potencial espiritual. Shmoná tiene que ver con Shemini. Shemini es octavo u 8, o Shemona es 8. Y si contamos en hebreo, la octava palabra que es aceite en hebreo de este versículo nos hace la relación que la octava palabra es aceite. 8 está relacionado con Biná. Biná es esta dimensión. Esto es Biná. Y Biná es, contando desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y Biná significa entendimiento. Empezamos a mamar, a recibir la luz de la revelación cuando encendemos el aceite que viene de triturar la pepita que es el ego. Y eso hace, y esto le tocaba al sacerdote. Por lo tanto, este trabajo lo que activa es el potencial espiritual y el don sacerdotal de cada uno de nosotros. Recordemos que el pacto en Sinaí era: ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, serán una nación apartada, santa, de reyes y sacerdotes. Se activa el sacerdocio. La palabra sacerdote viene del latín pontifex, que significa puente, y nosotros lo que hacemos es un puente entre la luz divina y la materia, y lo que hacemos nosotros es impactar como canal de luz, portadores, luminares, como dice Pablo en Filipenses. Esto es lo que producimos nosotros, eso es lo que traemos. 390 es el valor de esta palabra, Shmoná. 340 y 50. 390 es 13 por 30. 13 es el valor numérico de la palabra Ejad, unidad, y Ahavá, amor. 30 es el valor de la letra Lamed, que es la única letra, la letra Lamed, es la única letra que supera el renglón y que busca la luz divina. Lo que está diciendo es que Shmoná es el potencial espiritual que va en busca del amor y la unidad en plenitud. Cuando nosotros activamos ese potencial espiritual, lo que jalamos es conciencia de unidad y de amor. Conciencia de unidad con el Eterno y expresar el amor que produce esa luz, esa conexión. Un versículo, hay cuánta información.
Imposible tratar todos los versículos que tienen cada uno su secreto, su revelación, su clave, su llave, pero vamos a avanzar. Después de esto viene la instrucción del Eterno en el capítulo 29. Recordemos que esto es instrucción perpetua. Hoy la instrucción de Tetzaveh es: conciencia manda al alma a que produzca aceite que se pueda encender y se mantenga encendido constantemente. La instrucción es: yo no puedo vivir desconectado de la luz divina. Para que yo pueda producir esa luminaria, ser una menorá activa, lo que tengo que hacer es producir. Y para producir tengo que trabajar mi ego. Trabajando mi ego, despierto el potencial espiritual y alumbro. No es inevitable. Avanzamos. El capítulo 28 va a hablar de la indumentaria. La ropa es una expresión o una extensión de nuestro cuerpo. Toda la energía que tiene nuestro cuerpo se pega a nuestra ropa. Nuestra ropa asume esa energía y nos representa. Como veamos vestido a alguien, vamos a darnos cuenta qué tipo de energía tiene, de dónde viene, cómo está. No podemos vestir así porque sí, ya somos personas apartadas y por lo tanto nosotros expresamos al Eterno. Somos un pueblo especial, como especial tesoro y apartado, y por lo tanto nuestra vestimenta habla de nosotros. Es muy difícil encontrar, sí, estas partes, estas prendas que describe la Torá tan detalladamente, con material y medida, puestas en marcha hoy. Parecería una vestimenta elegante, pero creo desubicada en el tiempo. Este es mi pensamiento, imaginando ver a un sumo sacerdote hoy en la calle caminando para representar. Entonces vamos a ver, porque esto también es una instrucción eterna y tiene que ver con cómo nos vestimos, ¿sí? Y por eso el título, vestir luminosamente. Mi manera de vestir habla de quién soy yo, de qué estoy revestido, no solo por afuera, revestido interiormente, como dice Colosenses, revístanse de Yeshua HaMashiach en el interior, vestíos. Vamos a ver cuál es el efecto de esta indumentaria. Nosotros entendamos que el ropaje envuelve al portador de la luz. Nosotros somos el templo. Lo que aprendimos la semana pasada en esta porción es que el templo es el lugar donde mora la presencia del Eterno, donde la menorá está encendida. Nosotros somos eso. Cuando le ponemos la ropa va a empezar a refractar esa luz. Debería hacerlo. Y por lo tanto nosotros expresaríamos el interior. Este número que está aquí indica el orden en que el sacerdote debía vestirse. El primer elemento, aquí están puestos como aparecen en la Torá. ¿Está bien? En la confección, cómo los va enumerando. El primer elemento es el Misnasaim, que es la bermuda. El segundo es el Ketonet, la túnica. El tercero es el Geshev, que es el cinturón. El cuarto es el Meil, que es la sotana. El quinto es el Efod, que es el delantal. El sexto es el Hoshem, que es el pectoral. El séptimo es el Mishnefet, que es el turbante. Y el octavo es la placa dorada, que es el Sit. Ese es el orden en que el sacerdote debía vestirse de adentro hacia afuera. No hay ninguna ciencia porque cada uno se viste así, normalmente, no con esta ropa, pero sí su indumentaria. La traducción: el efod es un delantal, el geseb es un cinturón, el josén es el pectoral, el meil es la sotana, el sit, la lámina de oro que decía apartado a Yahweh. El Ketonet es la túnica, el Mishnefet es el turbante y el Misnasaim es la bermuda.
¿Y qué representa esto? ¿Qué pasaba cuando el sacerdote iba a oficiar con esta ropa que tenía que vestirse? Aquí está explicado cómo confeccionarlo, y al final de esta porción va a venir la que es la consagración. Cómo debía, en el capítulo 29, cómo se consagraba el sacerdote, qué sacrificios, qué ofrendas, y particularmente cómo ocurría su vestuario, cómo él incorporaba estas ropas. El efod, el delantal, representa la idolatría, porque es lo que está delante de nosotros, el delantal. El delantal tenía una parte posterior que enganchaba con el pectoral, y el pectoral quedaba colgado, y eso tenía un cinturón, y estaban unidos por unas argollas de oro. El pectoral, unos tiradores, las argollas que lo sostenían, y atrás terminaba este efod, este delantal. El cinturón servía para ceñir todas las ropas, y el pectoral contenía las piedras, las 12 piedras específicamente detalladas que tenían los nombres de los hijos de Israel, las 12 tribus. El pectoral representa el juicio pervertido, porque con el pectoral se juzgaba, esa es la forma correcta, pero la naturaleza caída representa el juicio pervertido. El que lleve el cinturón es el pensamiento negativo. ¿Con qué nos ceñimos la mente nosotros? ¿Qué hay aquí? Bueno, el cinturón representa el pensamiento negativo. Aquí estamos hablando de la naturaleza caída de las vestimentas sacerdotales. La sotana, que es algo interior, representa a la lashon hara, o la boca mala. Está bien, la boca mala es no utilizar el lenguaje correcto, no hablar bien. La sotana es algo que está adentro y representa lo que hay en el corazón. Yeshua dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La sotana representa ese corazón. El sit representa, la lámina representa la insolencia, esa manera altiva, altanera, irreverente de conducirse una naturaleza caída. El ketonet, la túnica, es el asesinato. La túnica cubre, y el asesinato es el asesinato no descubierto o no... o sea, yo soy asesino pero nadie lo sabe, todavía no fui descubierto. Es ese asesinato que quedó impune. Bueno, eso es lo que representa la túnica. El turbante representa la arrogancia, la soberbia, va acá arriba. El yo magnificado, arrogante. Y la bermuda, que es la que cubre los genitales, tiene que ver con la inmoralidad. ¿Qué significa esto? Que cuando el sacerdote empezaba a ponerse estas prendas, lo que estaba haciendo era empezar a rectificar estas 8 áreas. Son 8 prendas. Si yo acá me olvidé de nombrarlo, son 8 prendas que tienen que ver con el aceite, la unción del sacerdote. Cada una de estas prendas rectificaba, corregía, anulaba un decreto negativo, que es el que acabo de explicar. Es maravilloso. Y cuando lo hacía el sacerdote, el que era rectificado era el pueblo. ¿Por qué? Porque en su pecho estaban las 12 tribus de Israel, y sobre los hombros había 2 piedras. Cada una tenía anotado 6 nombres de los hijos de Israel. 6 de un lado, 6 del otro. El sacerdote lo que hacía era cargar con el pecado de las 12 tribus. Esto es una tipología de Yeshua, que cargó con el pecado del mundo. Y entonces,
cuando el sacerdote se vestía, lo que lograba era corregir, rectificar, anular decretos por el cometer alguno de estos 8 desvíos de la naturaleza humana. Eso es lo que sucedía. Ahora, ¿por qué había 12 nombres aquí y también 12 nombres aquí? Estos 12 nombres eran los israelitas que entendían y tenían conciencia de que eran parte del pueblo del Eterno. Estos 12 formaban parte de la vida activa del pueblo del Eterno. Eran personas, que ya lo vamos a ver en la porción que sigue, donde se censan, donde se cuentan las conciencias. Bueno, estas eran las tribus de Israel conscientes y por eso estaban en el pectoral que representa el corazón. Pero estas 12 tribus representan a aquellos que todavía no están conscientes de que son parte del pueblo del Eterno. Cada vez que hacemos Rosh Hodesh y llamamos a los 4 puntos cardinales, al arrepentimiento, a los miembros de cada una de las tribus, lo que estamos haciendo es nombrar a estos que cargaba el sacerdote. El sacerdote cargaba por el pueblo justo que estaba aquí, pero también por el pueblo perdido, las ovejas perdidas que todavía no habían pasado de aquí a aquí. Esto es lo que representan estas 2 piedras preciosas que están aquí y las 12 piedras que están aquí. El otro detalle importante es, como dije, el efod es una tela que se ceñía acá a la cintura y tenía 2 tiradores a los que se le colocaba una argolla que enlazaban con los tiradores que sostenían el pectoral. ¿Por qué es esto y qué significa cada cosa? El pectoral representa la vida espiritual, la consagración, representa la luz y el juicio divino. Pero la parte de atrás del efod representa nuestra vida mundana, nuestra actividad diaria, nuestras responsabilidades civiles y sociales. Lo que está haciendo estos tiradores era unir y hacernos entender que yo no puedo tener una vida espiritual en 4 paredes, en un templo, no puedo ser de una manera en lo espiritual y estar ajeno o vivir de otra manera la vida natural, la vida mundana. Lo que nos está mostrando este uniforme es que yo tengo que integrar. Si soy pastor en la congregación, lo tengo que ser en la vida mundana también, aún con más razón, con más fuerza, con más identidad. Y digo pastor porque el pastor es la función natural de todo miembro del pueblo del Eterno. En el libro de Génesis, cuando José presenta a sus hermanos que vinieron a habitar en Egipto luego de la plaga de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, el faraón los entrevistó y le preguntaron: ¿y ustedes a qué se dedican? Y ellos dijeron: somos pastores. Los miembros de las tribus eran pastores. Digo pastores como función. Los pastores no podemos ser todo amén, amén y amén acá adentro, en 4 paredes, en un culto, en una reunión. Un pastor o pastora o representante del pueblo también tiene que ser alguien luminoso y activo ahí afuera, con una conciencia. Somos un alma espiritual viviendo una experiencia terrenal. Y este uniforme nos muestra que nosotros todos los días nos vestimos porque el ego está en nosotros y nos vestimos. El asunto es si salimos vestidos de ropas sacerdotales o qué tan conscientemente nos vestimos, como para entender que también nosotros sobre nuestros hombros tenemos a los miembros de las ovejas perdidas de las 12 tribus de Israel, que no aparecen o que están perdidas y están necesitando un haz de luz para que guíen el camino de vuelta a casa, de vuelta al Padre. El apóstol Pablo
nos hace vestir de una manera que pareciera muy distante y que hace creer que esta indumentaria es obsoleta a nuestros días. El libro de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace la referencia a la armadura de Dios. En el capítulo 6 del libro de Efesios, a partir del versículo 10, él empieza a mostrar que nos tenemos que vestir del poder de su fuerza, cargando la armadura, vestidos de toda la armadura de Yahweh, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del Satán. Así dice el versículo 11. Y explica que no tenemos lucha con humanidades, con personas de carne y hueso. La lucha es con distintos niveles espirituales de huestes maléficas, dañinas, diabólicas. Y aquí en el versículo 14 empieza a describir cómo se viste esta persona del Eterno que tiene la armadura del Eterno. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Cuando vemos acá tenemos un cinturón que ceñía. Por eso tiene un 1, porque es el primer elemento que aparece en Efesios. El ceñido vuestros lomos con la verdad. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con el cinturón, con qué estás ciñendo o con qué estás basando tus pensamientos. Después dice vestidos con la coraza. La coraza es lo que va aquí adelante y el segundo elemento es el pectoral. La coraza de justicia. Acá vemos que el pectoral daba juicio y rectifica el juicio pervertido. Acá dice la justicia. Como yo ya tengo el cinturón de la verdad, la justicia es verdadera. El elemento número 3 dice calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí no hay calzado, pero el Evangelio de paz nos lleva a asesinato. La túnica calza en nuestro cuerpo, se amolda como si fuese ajustable a nuestro cuerpo y representa que nosotros somos portadores de Shalom. En el Evangelio de Mateo, entre las bienaventuranzas, está bienaventurados los pacificadores. Estos serán llamados hijos de Yahweh. Qué bello. El cuarto elemento: tomad el escudo de la fe. Turbante. Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El turbante representa la fe. La fe es lo que maneja nuestros pensamientos y tiene que ver con el turbante, con vencer la arrogancia. La arrogancia, dice el Proverbio 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh, apártate del mal. Ese es el golpe a la arrogancia. Seguimos. Tomad el yelmo de la salvación. Este es el elemento número 5. El yelmo, no puede ser. El 3. El 3 es el... acá está mal puesto. 3, sí, la túnica. Dame un segundito porque tengo... El 5, el delantal. Sí, está bien. El yelmo de la salvación está aquí en el delantal. La salvación no admite la idolatría. La salvación acepta que Yahweh es uno. Si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y el Eterno le resucitó de los muertos, serás salvo. Estás reconociendo la unicidad del Eterno y el ministerio de Yeshua, la obra de Yeshua. El sexto elemento, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La sotana, que representaba la lengua mala, que es el corazón. Aquí dice, tomen la palabra del Espíritu, la espada, la palabra del Eterno.
cómo hablamos, porque con palabras también nos vestimos. Eso dice. El séptimo es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando la lámina, el sit, la placa. La placa era la que permitía discernir la persona que tenían adelante, los sumos sacerdotes, y poder emitir un juicio. Eran los ojos espirituales. Cuando nosotros hacemos una oración, tenemos que ver lo que oramos. Tenemos que mirar lo que estamos rogando, suplicando, encomendando, poniendo en manos del Eterno. La lámina representa el poder de la oración. Y el octavo elemento, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El octavo elemento es la bermuda. El velar forma parte de una vida interior. Y la vida interior no todos la pueden visualizar. Que una persona esté en vela no quiere decir que se pase toda la noche sin dormir. Durante el día podés estar velando. Podés estar pensando en qué tan conscientemente estás haciendo lo que te toca hacer. Si bien la bermuda es algo interior, eso representa el estado de velar, de estar consciente de que estoy representando al Eterno. Esta correspondencia es lo que nosotros tenemos hoy que aplicar a nuestra vida. Entender que cuando nosotros nos vamos a vestir, no con este tipo de ropa, estoy hablando de vestidos espirituales, lo que estamos haciendo es corrigiendo, rectificando y haciéndonos cargo por las ovejas perdidas que no están. Orando y velando, utilizando las herramientas. Este uniforme que es de un guerrero, para los efesios o para cualquier cristiano, no es nada más ni nada menos que las túnicas, o mejor dicho, las ropas encomendadas por el Eterno para gloria y esplendor de Él. Y eso es maravilloso, esto es maravilloso. Capítulo 29 habla de la consagración. Uno de los pasos del sacerdote que también nosotros hacemos antes de cada festividad del Eterno, de cada moed, es sumergirnos en agua. La mikve es la fuente de agua corriente en la que se sumergía el sacerdote para purificar su cuerpo exterior. Eso se practica antes de cada Shabbat o antes de cada Shabbat alto para entrar purificados. Antes de cada Rosh Hodesh nosotros nos debemos sumergir en aguas corrientes, purificarnos. Estas 8 prendas están en 2 grupos, 4 prendas doradas y 4 prendas blancas. Cuando lo leas, si lo has leído, podés hacer la clasificación. Las 4 prendas doradas representan la columna izquierda del alma, esta que es el deseo de recibir, el deseo de la materia. Y las 4 ropas blancas representan la columna de la derecha, que es la generosidad, la bondad, la misericordia. Lo que hacía el sacerdote era lucir la derecha y la izquierda, porque él era el centro. El sacerdote era esta columna. Entonces el sacerdote hacía un balance que mantenía a salvo al pueblo del Eterno, lo purificaba, lo renovaba. Eso es lo que representa. Particularmente, el sumo sacerdote vestía las 2 tipos de prenda, pero los hijos del sacerdote, que eran los que ministraban, usaban solo ropas blancas porque ellos daban, ellos ministraban, ellos eran bondad, eran gesed, eran dadores. La Torá termina esta porción haciendo mención a la construcción de un altar de incienso que iba
junto a la menorá, delante del lugar santísimo, no dentro, sino delante de la cortina que separaba el lugar santísimo. Esto representa intimidad y conexión. El Ketoret era el olor fragante que viajaba desde el tabernáculo hacia el trono de la gracia, al trono del Eterno. Esto es un mueble. Mi pregunta fue, ¿por qué después de las ropas y no antes? ¿Por qué el arquitecto de la porción anterior se olvidó de mencionar esto y lo hace recién ahora, después que el sastre de alta costura ya pasó su diseño? Parecería una desordenada manera de construir la casa. Este Ketoret, o el altar de incienso, que esa es la palabra que aparece en castellano, en español, es el cierre de la porción que inicia con el aceite para la menorá. Y dice que el altar del incienso debía ser encendido cada tarde, cada mañana, cuando se limpiaban las luminarias. Por lo tanto, la luz de cada día era nueva. Y esa luz venía porque se hacía un encendido de incienso. Que luzcas estas ropas no funciona si no enciendo mi menorá y no activo mi altar. Porque si yo activo mi altar, renuevo mi luz. Y entonces tiene sentido que yo me pueda vestir. Por eso está en el sándwich, en el medio de las luminarias, de la menorá y del altar del incienso. El altar del incienso representa nuestras oraciones, nuestra conexión oral. Y aquello es nuestra conexión espiritual. Puedo lucir como el más elegante sacerdote, pero si no hay conexión espiritual ni conexión oral, soy un fracaso, soy una mentira. Soy estéticamente lindo, pero interiormente vacío. Ahora sí podés entender mejor el título, vestir luminosamente. Quiero terminar con esto. Moisés, en esta porción, es la única porción de la Torá en donde Moisés, el nombre literalmente, no aparece. Se mantiene oculto. Moisés representa la conciencia. Y la conciencia, si bien hay una explicación espiritual que tiene que ver con la próxima porción que vamos a estudiar de Ki Tisa, Moisés no está presente explícitamente, está implícitamente. Lo que nos enseña es que cuando yo hago una conexión de luz y una conexión oral, y luzco conscientemente, luzco las vestiduras que corrigen estos desvíos de la humanidad, cualquiera puede ver, decir, él tiene una elevada conciencia. Lo que está oculto se descubre por la manera de conectar con luz, la manera de iluminar, la manera de hablar o de tener oración y la manera de lucir. Por eso el nombre de Moisés en un principio está oculto. Hay otra explicación, como reitero, que en Ki Tisa lo vamos a hablar. Eso significa ausente. Cuando la conciencia está presente pero no se materializa es porque hay un alto nivel de humildad. Y si leemos algo, vamos a descubrir algo maravilloso, porque podemos pensar que el sacerdote se tenía que vestir. Versículo 5 del capítulo 29 dice, acá dice, el que viste. Le dice el Eterno a Moisés, toma luego las vestimentas y ponle a Aarón la túnica, la sotana, el efod y el josem, sujétalo con el cinturón, ponle el turbante en su cabeza y pon la corona de santidad.
¿Quién viste a Aarón, al sumo sacerdote? Moisés. ¿Quién es el sumo sacerdote? El que tiene a los hijos de Israel. Los hijos de Israel son la letra Vav, el alma. Moisés es la conciencia. Lo que está diciendo la Torá es: el alma puede vestirse con una conciencia despierta. No necesariamente explícita, pero sí despierta. Él es el que hace que nosotros, cuando nosotros estamos conscientes, nuestra alma se puede vestir conscientemente de que está rectificando, está corrigiendo y mejorando la calidad de vida de nuestra existencia, de la que nos rodean, y elevando una conciencia y llevándose a otros con un impacto luminoso a conducirse de otra manera. Vestir luminosamente no es nada más y nada menos que estar consciente de que nuestra conciencia, estar consciente de que hay un privilegio que tenemos, que somos templo de la morada celestial. Nosotros somos ese tercer templo que no va a ser destruido, porque Él grabará en nosotros sus palabras y las escribirá en nuestro corazón. Y eso es indestructible. Eso es indestructible. Vestí luminosamente. Desde Río Cuarto te saludamos. Te agradecemos haber llegado hasta este momento. Te animamos a compartir tu experiencia, tus opiniones al pie de este video, pero más que nada que compartas, que te suscribas si es tu primera vez en ver esta enseñanza, y si no, que lo compartas con aquellos que están necesitando ser alumbrados, porque el nombre de ellos está aquí arriba. Desde Río Cuarto te saludamos. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirte, gracias por compartir. Shalom.